Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde aquí, desde Tijuana, Baja California, México. Y bueno, pues estoy nada más aquí compartiendo un poquito de un rato de pintura. Hoy estoy pintando con temple de huevo. Bueno, te lo dice, una preparación que se hace con la yema. Y bueno, hay diferentes. Esto hace que la pintura sea, pues, con una textura más brillante, aunque tampoco tanto como puede llegarlo a ser el óleo, sobre todo porque no le estoy tampoco echando un barniz final, ¿no? Pero bueno, esta técnica se va trabajando en capas delgadas. Y bueno, de hecho ahorita ya le había puesto algunas cuantas debajo, pero pues todavía se llega a ver un poco como que le falta algo de pintura en algunas partes y ahorita es lo que estoy haciendo, completando un poquito más esta pintura. Y bueno, quise compartir duda o compartir si tú ya has pintado con temple de huevo, es una técnica que ya conoces, que ya dominas, pues estaría interesante poder compartir algunas de esta técnica pues tan antigua y que pues ha caído en mucho en desuso, ¿no? A mí me gusta porque me parece muy práctica, económica y ahorita con los videos que he estado haciendo, más que nada lo que me interesa es ver qué tanto bueno, qué tanto funciona en un soporte que no esté preparado de una manera tan clásica, digamos, como lo es la creta y la media creta. Entonces ahorita lo que me interesa es precisamente ver si se adhiere bien a otros soportes. Lo he estado usando en papel, lo he estado usando en lienzo imprimado con gesso, con acrílico. Y ahorita, de hecho, estoy trabajando en una tabla. Esta es una tabla de triple con gesso, ¿no? Lo imprimí previamente con gesso. Y pues se está adheriendo bastante bien al soporte. Entonces, como les digo, como que más que nada me interesa quitarnos un poco ese mito de que el temple solamente se puede trabajar sobre una tabla preparada concreta, media creta. Porque bueno, luego a lo mejor esto es lo que ocasiona que no queramos pintar tanto con temple, ¿no? Porque como pensamos que se tiene que preparar, digo, obviamente, mientras mejor preparado esté nuestro soporte, mucho mejor, ¿no? Más durabilidad. Pero precisamente eso es lo que he querido estar haciendo con estos videos que he estado subiendo a mi canal últimamente, donde experimento con estos diferentes soportes, ¿no? Como para que nos quitemos ese miedo a experimentar con esta técnica, ¿no? Es una técnica que, como les decía, pues a mí me parece muy económica, es muy muy resistente al tiempo. Las mezclas, bueno, a mí en lo personal me parecen fabulosas porque como se va adheriendo en capas, pues se van viendo también las partes de atrás, ¿no? O sea, las capas previas. Entonces, bueno, esto siempre le va dando como mucho más riqueza, ¿no? A las mezclas de color. Entonces, pues, no sé, no sé si ustedes han pintado ya alguna vez con temple, ya saben que aquí podemos usar el chat para compartir y pues bueno, si ya lo has usado, estaría buenísimo conocer algo pues, de tus experiencias con esta técnica, ¿no? Aquí les veo en el chat si es que me escriben por aquí, creo, creo que sí. Creo que sí lo puede ver ahorita. Vamos viendo si hay algún comentario que me vayan dejando por aquí. Y bueno, si no has visto algunos de los videos que he subido con respecto a la preparación del temple, te invito a que los veas. Aquí los puedes encontrar en mi canal. Los estoy dejando en una playlist que se llama Técnicas de Pintura. Pues no tan convencionales ya, o sea, no tan usadas, retomarlas. Una de ellas pues es precisamente esta, ¿no? El temple de huevo. Y sobre todo, em,
Mi idea también de estos videos es, como te decía, hacer unos como de técnicas mixtas, ¿no? ¿Qué pasa si combinamos el temple de huevo con tinta, con pastel, pues con óleo, ¿no? O sea, quiero precisamente poner en estas experiencias de mezclar también, usarlo también en collage. En fin, este es como que mi fin ahorita, ¿no? Con estos ejercicios pues de pintura o con estos videos más bien de técnicas de pintura. Entonces, pues ahí te invito a que te suscribas o a que los veas para que pues también te animes a hacerlo, o sea, te animes a hacer tus preparaciones. Para el temple de huevo solamente se necesita la yema y los pigmentos, que los pigmentos son como estos, ¿no? Por ejemplo, aquí te estoy mostrando algunos. Estos los puedes conseguir en una tienda de arte, ¿no? Que son, hay un montón de colores, obviamente, pero bueno, te puedes ir haciendo de unos cuantos colores. Yo siempre recomiendo conseguir los primarios y el blanco, y pues el negro, si gustas, ¿no? El negro te va a durar un montón. De hecho, yo como casi no uso negro así mucho, pues me dura muchísimo el negro. Yo creo que los colores que más se pueden, pues, gastar o acabar son, pues, precisamente los primarios. Si nada más te compras esos, pues de ahí te pueden salir un montón de mezclas. Entonces, pues eso también es una gran, pues un gran ahorro porque no necesitas comprarte de inicio así muchísima gama de pigmentos, ¿no? Puedes empezar con los primarios y pues ya ir partiendo de ahí. Después ya te puedes ir haciendo a lo mejor, pues no sé, si compras, por ejemplo, un rojo, un rojo cadmio, por ejemplo, a lo mejor después te puedes comprar un rojo carmín, ¿no? Y así, para más que nada tener diferentes mezclas, ¿no? Pero bueno, no es necesario que inviertas demasiado. A lo mejor también sería bueno después experimentar con el temple y pigmentos naturales, ¿no? También eso me interesaría poder ver si adhieren, ¿no? Los pigmentos naturales también. Pero bueno, eso ya después vamos poco a poco, ¿no? Paso a paso y pues más que nada estos videos que estoy haciendo pues son precisamente más que nada para animarlos, ¿no? Para animarlos a usar el temple de huevo. La verdad es que es una técnica genial, maravillosa, porque como les digo, más que nada también economiquísima, porque pues imagínate cuántas pinturas no te pueden salir con una yema. Bueno, no con una yema a lo mejor una preparación te puede llegar a durar una semana en el refrigerador, pero a lo que vamos es que pues puedes volver a preparar y los pigmentos la verdad es que duran muchísimo, o sea, tampoco es como que le eches una cantidad gigante de pigmento a tu pintura, entonces eso voy, ¿no? Que no necesitas estarte comprando así como que los botes y botes y botes de pigmento, como a lo mejor te puedes llegar a gastar tus botes de acrílico o de óleo, ¿no? Y la ventaja también es que aquí en el temple, yo creo que lo único que varía en calidad es obviamente pues que compres buenos pigmentos, ¿no? Pero ya con eso, pues ya estás, porque ya no es como que tengas que estar buscando que si los óleos buenos, ¿no? Siempre es la yema y siempre es el aceite de linaza, por ejemplo, en el caso de esta preparación, y los mismos pigmentos, ¿no? Entonces, no es como que tengas que estar persiguiendo, pues, marcas, ¿no? A lo que voy. No sé si alguna vez has pintado con temple. Y bueno, hay varias preparaciones, ¿no? Ahorita estoy usando la que tiene aceite de linaza. Y como ves, lo voy trabajando en capas delgadas, porque bueno, eso sí es importante del temple que le des tiempo de secado, porque si no, sí se puede ir levantando. Se va levantando el color de que ya pusiste abajo. Y bueno, obviamente lo que queremos es más bien que haciendo la pintura y no quitar el trabajo que vamos haciendo debajo, ¿no? Sí.
Y bueno, mientras aprovechamos también a poner un poquito de música de fondo en un domingo relajado, no sé qué estés haciendo, a lo mejor también estás pintando o descansando un rato. Pero bueno, lo que te comento es que el temple en capas, a lo mejor al principio se puede ver el color bastante o traslúcido y ya conforme le va poniendo mucho más. Por ejemplo, aquí estas partes, no sé si alcanzas a ver, todavía se ve mucho la tabla de fondo. Entonces vamos a ponerle un poco más de pigmento en esas zonas para que se vaya cubriendo más. Es como que ya se cubrió más, nada más sí hay que tener cuidado de no estarle moviendo mucho en esa zona ahorita que está fresca. Vamos a pasarnos a otra parte para no levantar la pintura previa. Sí, vamos poco a poco encimando más y más capas hasta que pues vayamos, obviamente sí que se cubre el soporte y bueno, obviamente que vayamos creando pues los efectos de volumen que estemos buscando, ¿no? Digo, yo con esta pintura no estoy buscando realismo, la verdad, como que ahorita me interesa más la aplicación de la pintura, pero sobre todo sí que haya una diversidad de mezclas que se integren, ¿no? Sobre todo estoy buscando eso, cómo integrar estas diferentes mezclas de color. Más que nada quiero ir viendo qué textura hace. A lo mejor ahorita puedes decir, ay, con ese pincelito, ¿no? Pero bueno, al principio sí usé un pincel mucho más grueso para avanzar. Ahorita pues como ya estoy como pues detallando un poco más, por eso ya me ves aquí con el pincel pequeño, ¿no? Pero es más que nada por eso. Y el pincel, como de las diferentes direcciones del pincel, como aquí, como que eso me interesa ahorita también trabajar. O estas partes, ¿no? También, si te fijas, no estoy aplicando el color así parejo, sino con varias direcciones. Y pues si es la primera vez que entras al canal, te invito a que te suscribas. Tengo varias cosas aquí en el canal. Todos los lunes entrevisto artistas. Tengo unas pláticas con artistas en el programa de Arte Hecho en México todos los lunes.
Y pues está interesante porque los artes platican sobre, pues obviamente su trayectoria, sobre cómo se iniciaron en el arte, platican sobre su obra. Y pues si eres de Baja California, los miércoles publico aquí la cartelera cultural, cartelera de eventos. Y bueno, ahí pongo todo lo que me hacen llegar también los artistas, colegas que tienen todos sus eventos también de, pues de danza, de teatro, de música, no solo de artes visuales. Entonces, pues también para que te puedas enterar de todos los eventos que hay aquí en Baja California, en Tijuana, en Tecate, en Rosarito, en Ensenada, en Mexicali. Con el temple lo que hay que tener cuidado es no saturar demasiado el pigmento, irlo mediando, pues, para que no cubras ya luego lo que tienes debajo, ¿no? Los colores que ya pusiste abajo, las capas, sino que más bien la capa que sigue enriquezca, ¿no? A la de abajo, y así. ¿Y has pintado con temple? Y bueno, comentaba, si te acabas de unir, que ahorita tienes también alguna duda o comentario, me lo puedes hacer llegar aquí en el chat. Espero que salgan los mensajes, no sé. No estoy segura si claro que aquí estamos para también compartir y contestar preguntas. Como te comentaba, pues es temple de huevo con aceite de linaza sobre tabla. Estoy trabajando sobre una tabla de triple imprimada con gesso. Y más que nada lo que me interesa ahorita es practicar, bueno, más que nada ver los efectos, ¿sí?, del temple sobre una tabla
empinada con gesso. Estoy buscando también que queden estas texturas del pincel. Y bueno, obviamente ver qué tal la integración de colores. No sé si tú ya has pintado con temple alguna vez. No, pues ahí te invito a que veas los videos que estoy subiendo precisamente sobre la preparación del temple. Voy a cambiar un poco el pincel aquí. Más bien un pincel más grueso. Como te comentaba, el template lo puedes hacer más translúcido si le pones poco pigmento, o si lo saturas más, pues obviamente le vas a cargar mucho más el color, ¿no? Vas a cubrir más. Pero bueno, la riqueza del temple precisamente es que estas capas se van notando conforme aumentas otra y otra, y te van quedando tonos debajo, y eso es lo que también le da mucho mayor riqueza a tu pintura. Pues muy bien, muchas gracias por andar por acá. Como siempre, la invitación a que, y bueno, estos videos y pues las entrevistas con artistas, ¿no? Entonces, pues hay mucho contenido aquí en el canal, así que pues, ojalá nos veamos en otra ocasión por acá. Y bueno, te agradezco por haber estado conmigo un rato aquí pintando con temple de huevo. Espero que tengas una bonita tarde, noche, donde quiera que estés, y nos vemos en otro video próximamente. Hasta luego.